debe pasarse ahora al análisis de otro de los efectos de la posesión, que es el efecto que ha sido presentado por discrecionalidad mía en el quinto lugar, y consiste en la prescripción adquisitiva, que es la posibilidad que tiene el poseedor de un objeto de adquirir un derecho real sobre ese objeto cuando se mantiene en la posesión durante los plazos que la ley fija. Este efecto no ha sido consagrado en el título segundo destinado a la posesión, sino en el título primero destinado a las disposiciones generales de los derechos reales, más precisamente a los modos generales de adquisición, en el capítulo segundo del título primero. Pero sí se ha consagrado en el artículo 1939, en el capítulo tercero del título segundo de la posesión, una remisión. Esto es porque esta figura, la prescripción adquisitiva, puede analizarse de cualquiera de las dos maneras. Puede analizarse como un efecto de la posesión, tal como se lo está haciendo en esta oportunidad, porque la posesión continuada en el tiempo produce la adquisición de los derechos reales. O puede analizarse como un modo de adquirir los derechos reales, que se produce mediante la posesión continuada en el tiempo, es decir, claramente se lo puede analizar como anverso o reverso, pero de una misma moneda, porque la posesión es la causa que produce el efecto de convertir al poseedor en titular de dominio. En otros términos, de dominio o de otros derechos reales, no el dominio es el típico ejemplo. En otros términos, la posesión sirve como causa y el efecto es la titularidad del derecho. O puede decirse también que el poseedor ilegítimo, que no es titular de un derecho real, con el transcurso del tiempo se convierte en poseedor legítimo. Esta figura, la prescripción adquisitiva, ha sido definida en el artículo 1897. Y en los artículos que siguen hasta el 1905 y otras normas concordantes que están ubicadas en otra parte del código. Para su análisis conviene tenerlas a la vista, por eso voy a compartir pantalla. Se observa en la pantalla, en la parte superior, la remisión del artículo 1939, que consagra los efectos propios de la posesión, y que dispone que la posesión tiene los efectos previstos en los artículos 1895 y 1897. El artículo 1895 ya fue analizado en el video anterior y se asemeja a la norma bajo análisis porque también el poseedor ilegítimo adquiere un derecho real. Pero debido a la cantidad de requisitos, como ser poseedor de buena fe, de cosa mueble no registrable, y haberlo obtenido por un título oneroso, entre otros, es que no se requiere el transcurso del tiempo, la adquisición es inmediata. Ahora, el efecto al que se pretende analizar en esta oportunidad es el consagrado en el artículo 1897, que esta norma exige menos requisitos que el caso anterior, pero agrega sí el transcurso del tiempo. Entonces, el concepto de prescripción adquisitiva es el siguiente. La prescripción para adquirir es el modo por el cual el poseedor de una cosa adquiere un derecho real sobre ella mediante la posesión durante el tiempo fijado por la ley. Se observa en primer lugar, y antes de los dos elementos de toda prescripción, que son la posesión y el transcurso del tiempo, que el artículo alude a un derecho real. Esto es de fundamental importancia porque
Suele pensarse de manera equivocada que la prescripción se utiliza solamente para adquirir el dominio, porque al ser el caso más frecuente, es el que se utiliza siempre como ejemplo, pero hay que tener en claro que no únicamente el dominio es susceptible de adquirirse por prescripción. De los 14 derechos reales, hay 10 que pueden adquirirse por este modo, que son los 10 primeros. Es muy fácil recordarlos porque en el orden del artículo 1887, los 10 que están ubicados en primer lugar son los que se pueden adquirir por prescripción. Los 14 que están al final, entonces, no. Esos quedan excluidos. Es decir, que se adquieren por prescripción el dominio, el condominio, la propiedad horizontal, el conjunto inmobiliario, el tiempo compartido, el cementerio privado, la superficie, el usufructo, el uso y la habitación. El derecho de servidumbre no puede adquirirse por prescripción porque la prescripción, como se adelantó, requiere que el prescribiente haya tomado y sostenido la posesión durante el tiempo. Y como la servidumbre no es un derecho que se ejerce por la posesión, así lo indica el artículo 1891, entonces el poseedor no se está comportando como titular de una servidumbre. Sí existía en el Código derogado una norma específica que permitía adquirir por prescripción algunas servidumbres, porque son las que se ejercen por actos posesorios, y una norma asimilaba los actos posesorios a el hecho de ostentar la posesión. En el Código vigente no se ha transcrito este artículo, ni se ha consagrado una norma semejante, con lo cual cabe concluir que la servidumbre no puede adquirirse por prescripción. Por otra parte, los 3 derechos que faltan, que son los 3 derechos de garantía, es decir, hipoteca, anticresis y prenda, están regulados por un principio que se llama convencionalidad, que ha sido consagrado en el artículo 2185, y que indica que estos 3 derechos solamente pueden adquirirse de manera convencional, es decir, mediante un acto jurídico, mediante la convención. Con lo cual, al no admitirse otros modos constitutivos, se excluye también la prescripción. En definitiva, los 10 primeros derechos reales se adquieren por prescripción. Y como se continúa en el artículo bajo análisis, la prescripción requiere 2 elementos. El primero es la posesión. Recuérdese que la posesión a su vez se conforma con otros 2 elementos, que es el contacto físico y el comportamiento como si ya se fuese titular de un derecho real, el comportamiento de propietario. Por eso se llaman estos elementos corpus, el primero, y animus domini, el segundo. Y además de la posesión se requiere el tiempo, que está fijado en los artículos 1898 y 1899. Entonces, para analizar los 2 elementos, hay que tener en cuenta algunas normas que son concordantes. El primer elemento, que es la posesión, ya indiqué que muchas veces se suele aludir a la posesión necesaria para prescribir como posesión con animus domini. Técnicamente es una redundancia, pero es válido el término, porque en este caso tiene por finalidad destacar que se refiere a la posesión en sentido estricto, es decir, que se excluye a otra relación de poder que se llama tenencia. Es decir, que cuando se utilizan esos términos, posesión con animus domini, más que redundancia, debe ser tomado como un pleonasmo, que consiste en una repetición a grandes rasgos, innecesaria, pero sí con efecto esclarecedor. Bueno, esta posesión debe ser ostensible y continua. Así lo exige el artículo 1900. Ostensible significa que no debe ser oculta, que debe estar expuesta a la percepción
de todas las personas interesa expuesta a la percepción de quien tiene derecho a oponerse, es decir, del verdadero propietario. Esto es porque el fundamento de la prescripción no radica solo en los actos positivos del poseedor, que también se lo llama prescribiente, sino en el acto desaprensivo del verdadero propietario. Entonces, puede imputarse al verdadero propietario que actúa de manera desaprensiva cuando tiene posibilidad de conocer que su objeto, que su inmueble, generalmente en los ejemplos ha sido ocupado, y no ejecuta los actos jurídicos o materiales para recuperar su objeto, para recuperar la posesión. De ahí que se exige entonces la ostensibilidad, que sea ostensible. Y continua significa que para el cómputo de los plazos de prescripción, que adelanto son de 10 o 20 años cuando la prescripción es de inmueble, y de 2 o 10 años cuando la prescripción es de muebles. Para el cómputo de estos plazos debe tenerse en cuenta las causales de interrupción, de suspensión y también la dispensa de la prescripción cumplida, que han sido reguladas en el libro sexto, ya casi al final del Código Civil y Comercial de la Nación. Se la regula en el libro sexto porque son las mismas causales de interrupción, de suspensión y de dispensa que se aplican para la otra prescripción que no es de esta asignatura, que se llama prescripción liberatoria. Por eso están reguladas en otra parte. Pero, repito, para el cómputo de los años requeridos debe tenerse en cuenta que no se hayan producido causales de interrupción o que de habiéndose producido se haya vuelto a tomar la posesión y se cuente la cantidad de años, esta vez de manera ininterrumpida. O debe tenerse en cuenta que no se hayan producido las causales de suspensión o que de haberse producido no se compute el plazo durante el cual duró el hecho suspensivo y se reanude una vez que terminó este hecho, pero la sumatoria de los periodos deben arrojar por saldo la cantidad de años requerida. Y por último, que no se presenten las causales de dispensa de prescripción cumplida, que son casos excepcionales donde ya una vez cumplidos los plazos, pero bajo determinadas circunstancias, el juez debe dispensar al verdadero propietario, en este caso tratándose de prescripción adquisitiva, de la pérdida de su objeto en manos del prescribiente. En cuanto a los plazos, es decir, la forma de computar el tiempo que se requiere, debe tenerse en cuenta que siempre se lo consagra en años, con lo cual debe estarse a la disposición del artículo 6 del Código vigente, que indica que cuando los plazos se computan en años, debe tomarse como base de cálculo el inicio en una fecha y el fin en la misma fecha del año que corresponde. Es decir, que no importa la cantidad de días, porque desde la fecha de un determinado año hasta igual fecha de un determinado año, puede haber más días o menos días. Depende si en los años que transcurrieron hubo años bisiestos o no, y si hubo, cuántos años bisiestos. Bueno, esto no afecta al cómputo de los plazos cuando debe contarse en años. Entonces, si por caso se toma la posesión el día 7 de agosto, por poner un día, una fecha cualquiera del año 2020, y el plazo es de 10 años, bueno, terminará entonces el cómputo del plazo el día 7 de agosto, cuando termine ese día, es decir, a la hora 24 del año 2030, de 10 años después, sin importar cuántos años bisiestos, es decir, cuántos días transcurrieron. Y debe tenerse en cuenta también una figura consagrada en el artículo 1901,
que se llama unión de posesiones o que se llama accesión de posesiones, que permite a un poseedor sumar la cantidad de años que se mantuvo en la posesión con los años de su antecesor, para lograr así el total requerido por los artículos, el total requerido por la ley. Esto es porque la posesión puede transmitirse, y puede transmitirse tanto por causa de muerte como por actos entre vivos. Entonces, por poner un ejemplo de transmisión por causa de muerte, puede una persona X tomar la posesión y comenzar con el cómputo del plazo con la intención de ocupar el inmueble por los próximos 20 años, en el caso más frecuente, que es la prescripción larga de inmuebles. Pero si esta persona muere, por ejemplo, a los 7 años, su causaviente, el hijo, por ejemplo, recibe esos 7 años de posesión y puede completar el plazo de 20 años. Es decir, que necesita poseer por 13 años más para estar en condiciones de considerarse titular del derecho real, de dominio, siempre. En el ejemplo, porque sumado sus 13 años más los 7 de su antecesor, se alcanzan los 20. Esto no únicamente que se indica en el artículo 1901, sino en el artículo 2280 también, que es el que consagra estos principios en materia de sucesiones. Y como se dijo, también se puede proceder a la accesión de posesiones a título singular, es decir, que puede una persona ocupar un inmueble con miras a ocuparlo durante 20 años y adquirir el derecho real, pero suponiendo que a los 7 años este ya no fallece, sino que pierde el interés, por ejemplo, porque se va a vivir a otra provincia, puede transmitir esos 7 años mediante un contrato de cesión. Transmite su estatus jurídico, su posesión durante 7 años, y como el principio general es que el cesionario ocupa el lugar del cedente, bueno, este cesionario que lo recibe tendrá que cumplir solamente el plazo restante, es decir, los 13 años que faltan. En ambos casos, entonces, sea por unión de posesiones a título universal o a título singular, se puede utilizar esta figura para completar los plazos indicados por la ley. Ahora conviene analizar la prescripción en particular. Primero la prescripción inmobiliaria y luego se verá la prescripción mobiliaria. La prescripción inmobiliaria, como surge del gráfico, es de dos clases. Existe la prescripción que se llama breve, también se llama decenal, y que requiere que el poseedor sea poseedor de buena fe y que además tenga en su poder el justo título y que ejerza la posesión durante 10 años. Al efecto de entender estos requisitos debe tenerse en cuenta o debe recordarse que posesión de buena fe es la del sujeto que está persuadido de la legitimidad, es decir, que cree que es propietario. Y para creerse que es propietario, debe haber adquirido ese inmueble. Lo puede haber adquirido por compra-venta o por donación, pero no es titular del derecho real porque ese título de adquisición no es un título suficiente, porque es un título defectuoso, porque fue otorgado por persona que no es capaz o que no está legitimada. Es decir, el ejemplo del poseedor de buena fe se presenta en dos oportunidades. Es aquel que le compra el inmueble a un incapaz, por ejemplo, por
una deficiencia en las facultades mentales, es decir, un demente, o aquel que le compra el inmueble a quien no es el dueño, es decir, a un estafador que mediante la falsificación de documentos se hizo pasar por el dueño y le vendió ese inmueble, que no era de él, era de otra persona. Y además de la buena fe se requiere el justo título. El justo título va unido a la buena fe porque el justo título es precisamente la escritura otorgada por el incapaz o por el impostor. Por eso, quien le compra al demente o quien le compra al impostor es poseedor con justo título, porque en su poder tiene una escritura, y con buena fe porque desconoce que el vicio o defecto del acto jurídico está en los requisitos de fondo, es decir, en la falta de capacidad o en la falta de legitimación. Se define entonces al justo título y a la buena fe en el artículo 1902. Hay que tener mucho cuidado con el término justo título, porque el nombre que se le ha dado, justo título, induce al error cuando se lee o se escucha la palabra justo, se tiende a pensar que es un título que no tiene defecto, por eso se le dice justo, y esto no es así. El título que no tiene defecto, recuérdese que se llama título suficiente. El justo título es un título defectuoso, es un acto jurídico nulo, ¿sí? Lo que pasa es que justo título no significa instrumento, significa justa causa. La palabra título en esta materia se utiliza en sentido de causa, no de instrumento. Y quien lo compra al incapaz o quien lo compra al impostor tiene una justa causa para estar poseyendo. De ahí viene esta confusión que es más gramatical que jurídica. Bueno, en este caso, cuando el poseedor lo hace de buena fe y con justo título, el plazo que se exige es de 10 años, en el artículo 1898. Entonces, se desprende la finalidad de la prescripción breve, que es sanear el justo título, ¿sí? Esta prescripción se ha consagrado para no perpetuar el emplazamiento irregular de quien adquiere con justo título y buena fe. Porque téngase en cuenta que quien adquiere de un demente o de un impostor está en un emplazamiento irregular porque si al demente le nombran un representante legal y lo demanda, le tiene que restituir el inmueble y tendrá derecho a que le restituyan el precio también, pero tiene que restituir el inmueble porque es poseedor ilegítimo, no es titular del derecho real porque no tiene título suficiente, aunque lo haga con buena fe. Y lo mismo ocurre si le compra al impostor. Es un poseedor ilegítimo, aunque con buena fe, y está expuesto a que vuelva el verdadero propietario, le reclame el inmueble y se lo tenga que restituir. Y después tendrá que pedirle el resarcimiento al estafador, si es que lo encuentra. Pero la finalidad de la prescripción breve es evitar que se perpetúe este emplazamiento irregular. Entonces el plazo fijado discrecionalmente por el legislador es de 10 años. Con lo cual, en definitiva o en conclusión, quien compra el inmueble al demente cuya demencia no es notoria, o quien compra el inmueble al estafador, que no es demente, pero tampoco es propietario, no adquiere el derecho real de manera inmediata, pero si se mantiene 10 años poseyendo el inmueble, ese título suficiente se sanea, puede considerarse que se convierte en justo título y este poseedor asciende de poseedor ilegítimo de buena fe a poseedor legítimo, es decir, a titular del derecho real. La prescripción adquisitiva que se presenta con más frecuencia es la prescripción larga o bicenal, con B corta, porque deriva de un bicenio, deriva de 20. La prescripción bicenal o prescripción larga, también se llama usucapión,
solamente requiere la posesión y 20 años. Entonces se aplica al poseedor de mala fe, es decir, a quien ocupa el inmueble y se mantiene ocupándolo durante los 20 años que se exigen en el artículo 1899. Esta prescripción es más simple en cuanto a los requisitos y en cuanto al funcionamiento. Un poco más difícil en la práctica en cuanto al plazo, pero es más simple en cuanto a los requisitos. Luego puede pasarse a la prescripción de muebles, que también es de dos clases porque también es breve y también es larga. Ha sido consagrada en los mismos artículos. Nótese que los artículos 1898 y 1899 son los que se repiten. Es decir, que en el texto legal la prescripción se clasifica en breve y larga, no en prescripción inmobiliaria y prescripción mobiliaria. Pero esta clasificación es muy útil al efecto académico. Bueno, la prescripción de muebles breve requiere la posesión de buena fe y que el objeto haya sido hurtado o perdido, lo cual necesariamente requiere que el poseedor que prescribe no sea el mismo sujeto. El autor del hurto no va a ser poseedor de buena fe, no va a creerse que es el propietario si la hurtó. El que se cree que es propietario es el que le compra el objeto hurtado al autor del hurto. Entonces, tómese, por ejemplo, que una persona hurta, obviamente del verdadero propietario, un objeto mueble X, un cuadro. Este autor del hurto no lo va a adquirir nunca por prescripción, pero sí lo vende a otra persona, una persona Y. Este sujeto cree que lo está comprando del verdadero propietario. Entonces, en realidad lo que recibe es la posesión ilegítima, porque quien se lo transmite no es poseedor legítimo, recibe la posesión ilegítima, pero le suma su buena fe. Por lo tanto, está expuesto a que el verdadero propietario se entere que está poseyendo su objeto mueble, su cuadro, y lo demande y tenga que restituirlo. Pero si transcurren 2 años de posesión, se convierte ahora por imperio de la ley, no por haberlo comprado el propietario, porque repito, no lo compró al propietario. Por imperio de la ley se convierte en titular del derecho real. Entonces, necesariamente se extingue también el derecho para el antiguo propietario. Si transcurrido 2 años de posesión de buena fe de una cosa que ha sido hurtada o perdida, no recibe la demanda, bueno, luego ya no tendrá que restituirla porque ha quedado definitivamente incorporada a su patrimonio, ahora es titular del derecho real. Y se consagra también la prescripción larga de objetos muebles que se aplica para muebles registrables. El plazo es de 10 años y si bien hay muchos requisitos, se aplica con frecuencia debido a que se ha consagrado esta norma para subsanar un caso muy frecuente, que es la venta de automotores mediante la firma y la entrega del 08, del formulario 08, que es el de la transmisión de los automotores, pero sin inscribirlos en el registro. No es solamente para automotores, se aplica para cosas muebles registrables, pero el ejemplo más frecuente y más conocido es el del automotor. Entonces, se requiere que el poseedor sea de mala fe y el que compra un objeto mueble, por ejemplo, el automotor, es poseedor de mala fe porque tiene conocimiento que no se ha hecho la transferencia en el registro. Y como el registro del automotor es constitutivo, no puede creerse que es propietario cuando no ha cumplido con un requisito legal para ser el verdadero propietario. Entonces,
quien compra con el 08 es poseedor de mala fe. Se refiere a una cosa mueble registrable, como el automotor. También se puede hacer de mala fe por otros motivos, como en el caso de los buques, de las aeronaves o de los caballos de carrera. El objeto no debe haber sido hurtado. Por esto es que el titular registral lo vende, pero no se hace la transferencia, solamente con la firma y la entrega del formulario. Además, el poseedor lo recibe del titular. No necesariamente tiene que existir el titular y el poseedor. Pueden haber transmisiones sucesivas. Puede ser que este lo transmita a otro y este a otro, si se quiere. Lo importante es que con la unión de todas las transmisiones se logre alcanzar el plazo de 10 años. Y finalmente que coincidan los elementos identificatorios, es decir, el número de dominio o de patente, que es lo mismo, y los elementos identificatorios, además de la matrícula, como el motor o el chasis en su caso. Bueno, cumplido entonces con todos los requisitos, el poseedor se convierte ahora sí en titular del derecho real, generalmente de dominio, por fuerza del artículo 1899, que consagra la prescripción adquisitiva larga con estos requisitos. Ahora hay que analizar algunos aspectos que hacen al procedimiento de la prescripción adquisitiva. Para eso voy a subir la pantalla y voy a pasar a otra página. Lo primero que hay que tener en cuenta es que la prescripción adquisitiva puede hacerse valer por vía de acción, que es el caso más frecuente, pero también por vía de excepción o más precisamente de reconvención cuando se trata de la prescripción adquisitiva larga. Por el contrario, cuando se trata de la prescripción adquisitiva breve, solamente por vía de reconvención. No existe acción, o sea, demanda de prescripción adquisitiva breve. A continuación, explicaré por qué. Pero antes, explicaré lo de la prescripción larga. Como se adelantó, la prescripción larga puede hacerse valer por vía de acción o por vía de reconvención. Por vía de acción significa que en el proceso, la parte actora, o sea, quien demanda, es el poseedor, es decir, el prescribiente. Entonces, quien ha cumplido todos los requisitos para la prescripción larga, en el ejemplo del inmueble serán los 20 años de posesión ostensible y continua, con posesión de mala fe, puede demandar al titular registral. Bueno, si así lo hace, el titular registral tendrá oportunidad procesal de defenderse, pero suponiendo que se ha cumplido con todo, no va a tener los medios de defensa, porque la acción está bien encaminada, la posesión realmente se mantuvo durante el tiempo que indicó los plazos legales y por lo tanto se hará lugar. Pero el prescribiente también puede omitir cualquier acto, es decir, seguir sumando años a su posesión sin ningún tipo de acto procesal. Puede pasar el año 21, 22, 23, 24, 25. Y suponiendo que al año 25 lo demanda el propietario del inmueble por una acción reivindicatoria, a esa acción puede presentarle la reconvención por prescripción cumplida. Y cuando reconviene, bueno, acreditará los extremos de la prescripción adquisitiva, procesalmente de la reconvención se da traslado y luego se resuelve todo junto. Suponiendo que asiste razón al demandado reconviniente, entonces el juez, cuando dicte sentencia, rechazará la acción intentada por el antiguo propietario, porque ahora ya es antiguo propietario, y hará lugar a la reconvención incoada o promovida por el poseedor que estuvo más de 20 años con corpus animus domini y ejerciendo la posesión. Ahora, como se dijo, la prescripción breve
puede invocarse en el proceso solo por vía de reconvención. Esto se explica porque la prescripción breve en todos los casos requiere la buena fe. Y debe recordarse que el poseedor de buena fe cree que es el propietario. Entonces, no va a pedirle al juez que le otorgue el título porque está persuadido de que ya cuenta con el título suficiente. Nótese que si lo hiciera sería de mala fe y además de ser de mala fe estaría confesando su mala fe. Es decir, tómese en el inmueble el ejemplo del que le compra al demente cuya demencia no es notoria. Si lo demandan a los 11 años, recién a los 11 años de la fecha de su título y de tomar la posesión, digo, de la fecha de su justo título, de su título nulo, recién ahí en la demanda se entera que en su poder no tiene el título suficiente, que durante todo este tiempo ha sido poseedor ilegítimo, porque le compró a un demente cuya demencia no es notoria, y que no fue titular del derecho real, pero como advierte que ya estuvo más de 10 años poseyendo con justo título, es decir, el título nulo y con buena fe, entonces puede resistir la pretensión mediante la reconvención por prescripción breve. Y lo mismo pasa con el ejemplo de quien le compra al impostor. Si a mí, por ejemplo, Juan Pérez me vende el inmueble que es de José García, pero Juan Pérez me engaña con un título, con un documento apócrifo, me engaña a mí, al escribano, yo voy a estar persuadido de tener el título suficiente. Pero cuando venga el verdadero propietario, suponiendo que viene después de más de 10 años, o sea, después de 11 años a demandarme, yo recién ahí me entero que no le compré al verdadero propietario. Pero cuando me demande yo puedo resistir esa demanda invocando los 10 años con justo título y con buena fe. Dicho esto, debe analizarse algunos aspectos procesales que están consagrados en el artículo 24 de la Ley 14.159, en el artículo 24. Esta norma dispone que el juicio es de carácter contencioso, es decir, que intervienen ambas partes. Por eso, sea por vía de acción o por vía de reconvención, siempre es un proceso de carácter contencioso, esto es un pleito, es un litigio, hay que pleitear. En el caso más frecuente de prescripción larga, quien inicia la demanda cuando la plantea como acción es el prescribiente y debe dirigirla a el titular registral. En esta oportunidad es importante tener en cuenta que el prescribiente debe acompañar dos documentos. El primero es el informe de dominio. Obsérvese que el inciso A indica que el juicio debe entenderse con quien resulte titular de dominio de acuerdo a las constancias del catastro o del registro de la propiedad. Es decir, que el poseedor, que ya tuvo los 20 años, cuando inicia el juicio, debe acompañar el informe de dominio, la constancia. Y además debe acompañar el plano de mensura indicado en el inciso B. Esos son los dos documentos. Nótese que no es tan complejo deducirlo a esto, porque toda demanda, toda, conforme el artículo 330 del Código Procesal, el de la Nación, en las provincias será el Código Procesal que corresponda, y el artículo que corresponda, pero en toda demanda debe indicarse la persona del demandado y el objeto que se demanda. Bien, en este proceso en particular, para indicar la persona del demandado, debe acompañarse el informe de dominio. Y para indicarse el objeto, debe acompañarse el plano de mensura. Es decir, cuando el poseedor después de 20 años inicia la demanda, debe indicarle al juez, yo quiero este inmueble, lo indica, lo identifica con el plano de mensura.
y demando a Juan Pérez porque conforme este certificado que le adjunto o este informe de dominio, el inmueble indicado es de Juan Pérez. O sea, en definitiva, es el sujeto y el objeto. Es importante tener en cuenta que el artículo 1905 del Código de Fondo del Código Civil y Comercial de la Nación dispone que con el traslado de la demanda, el juez debe ordenar de oficio la anotación de la litis. Es decir, que la medida cautelar que se utiliza en este proceso, bueno, primero se toma de oficio por imperio del artículo 1905, pero además no es el embargo, no son esas otras medidas, no es la inhibición general de bienes, las medidas más conocidas, esas se utilizan para obtener una suma de dinero al final del proceso. La anotación de litis es la medida cautelar que se utiliza para dar a conocer en el registro público que existe un litigio y que de ese litigio se resolverá quién es el propietario. Es decir, si efectivamente acredita la parte actora, en el ejemplo más común, que estuvo 20 años poseyendo con corpus animus domini, lo ocupó, pagó los impuestos, se hará lugar, pero quizás se rechace porque no cumplió con los requisitos. Lo cierto es que en este momento, con el traslado de la demanda, existe un proceso y en ese proceso se determinará quién es el titular. Por eso la medida cautelar es la anotación de litis. Bueno, luego el demandado tendrá oportunidad para contestar la demanda. Si se hizo en sentido inverso, es decir, demandó el propietario, lo más probable es que el poseedor reconveniente no tenga que acompañar el informe de dominio ni el plano de mensura porque ya lo habrá acompañado el propietario. Pero si no lo hizo, sobre todo el plano, que en una acción reivindicatoria no se requiere, entonces sí deberá cumplir con estos requisitos. Luego de la contestación de la demanda o de la reconvención en su caso, se abre a prueba. Se requiere y se admite toda clase de pruebas, pero es importante que se indica que será especialmente considerado el pago por parte del poseedor de los impuestos. Esto es porque el pago de los impuestos es la prueba del elemento intencional, es la prueba del animus domini. Porque recuérdese que ser poseedor significa asumir de hecho el rol de propietario. Y el verdadero propietario de un inmueble, siempre el ejemplo es inmobiliario, el verdadero propietario, además de obtener los beneficios, como es no dormir a la intemperie, es decir, habitar en una casa, también asume las obligaciones que derivan de ese derecho real, es decir, paga los impuestos. Aunque suene un poco grosero, un poco coloquial, significa comportarse como hace el dueño en las buenas y en las malas. O sea, obtener los beneficios y asumir las obligaciones. Por eso es que se considera especialmente el pago de los impuestos. Pero comento que por jurisprudencia no alcanza con el pago de los impuestos. También hay que acompañar testigos y otra clase de prueba informativa, documental, que acrediten haber ejercido la posesión durante esos 20 años. Además, la prueba no puede basarse solamente en testigos. La misma norma lo indica, obsérvese lo que se dispone. Se admitirá toda clase de pruebas, pero el fallo no podrá basarse exclusivamente en prueba testimonial. Y además se considera especialmente el pago de los impuestos. En definitiva, los impuestos tienen que estar pagos a lo largo de los 20 años, no a último momento, porque para acreditar 20 años de posesión no sirve pagar en un solo día 20 años hacia atrás, porque lo que acredita el elemento intencional es la fecha en que el pago se produce, no el periodo que se paga.
Para acreditar a lo largo de 20 años hay que haber pagado a lo largo de 20 años, aunque puede haber sectores impagos que eso sí se pueden pagar a último momento, si hay lapsos, periodos impagos, pero debe haberse comenzado en el mismo momento en que se comienza a computar la posesión, ¿sí? Entonces, la prueba testimonial debe estar reforzada con otro tipo de pruebas, sobre todo, especialmente, el pago de los impuestos. Y finalmente, cuando se dicte la sentencia, esa sentencia tendrá efecto retroactivo siempre. Es decir, no adquiere el derecho real con la sentencia, por eso se llama acción declarativa de usucapión o de prescripción adquisitiva, porque el juez declara el derecho que ya fue constituido por imperio legal. Pero el momento al cual se produce la retroactividad es distinto según que se trate de prescripción larga o de prescripción breve. El artículo 1903 dispone que para la prescripción breve se retrotrae el efecto al comienzo de la posesión, es decir, cuando se comienza a poseer con justo título y con buena fe, lo cual justifica o explica lo que dije anteriormente, que la prescripción adquisitiva breve produce el saneamiento del justo título. Al justo título lo convierte en título suficiente, lo sanea, purga los vicios, purga los defectos. Por eso la retroactividad se produce al tiempo en que comienza esos 10 años que se exigen. Mientras que en la prescripción adquisitiva larga, la sentencia es retroactiva al tiempo en que terminan los 20 años de posesión de mala fe. Porque el fundamento de la prescripción larga es distinto, consiste simplemente en otorgarle la propiedad a quien se comportó como propietario durante 20 años, si es que en esos mismos 20 años se comprueba el obrar desaprensivo de quien era el verdadero propietario. Con esto doy por terminada la exposición. Aprovecho para volver a agradecer que me hayan dedicado su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad y espero verlos pronto. Muchas gracias.